Hola, hola, yo soy Lena y bienvenidos a nuestro podcast Crayolas Locas. El día de hoy hablaremos sobre el saber pedagógico y su vínculo con la práctica profesional desde nuestras experiencias reales en el aula. Nosotras, como estudiantes en formación que tuvimos la oportunidad de intervenir en distintos grados de preescolar, trabajando en temas como los oficios, la comunidad y las magnitudes. Durante esta jornada no solamente aplicamos los conocimientos teóricos, sino que vivimos aprendizaje situado desde la comunidad, vimos la interculturalidad en acción y también nos propusimos usar la inclusión como un eje. Por supuesto, la importancia del material didáctico que llevamos fue una experiencia única. Pero, ¿qué entendemos por saber pedagógico? El autor Zambrano Leal nos dice que el saber pedagógico es una construcción que se produce en la práctica docente, cuando el conocimiento, la experiencia, la reflexión y el contexto se entretejen. También retomamos autores como Vygotsky, Montessori, entre otros, quienes nos recuerdan que el conocimiento no se transmite, sino que se construye socialmente con la mediación del otro. Esto fue justo lo que vivimos en nuestro preescolar de prácticas, Jesús de Silva Herzog. Y de hecho, un dato muy interesante de nuestro preescolar ubicado en San Sebastián Tepalcatepec es que la mayoría de las familias ahí se dedican a hacer tabiques. Entonces es una actividad que los niños vieron demasiado en estas jornadas que tuvimos. Hola, Crayolas Locas, yo soy Marian y sí, justamente esto de los tabiqueros es súper importante porque esta jornada nos tocó ver bienes y servicios. Y bueno, justamente como al ser el oficio más importante de la comunidad, los niños llegaban con muchos saberes previos. Todo el tiempo están hablando de que, mi papá hace tabique y el barro y esas cosas. Entonces, bueno, no sé cómo les haya ido a mis compañeras, me gustaría que nos platicaran un poco de cómo lo trabajaron en su salón. Hola, yo soy Yuri. Claro, como dice mi compañera Marian, es algo que a los niños les preguntas qué es lo que trabajan tus papás y te dicen, pues mis papás trabajan haciendo tabique y todo eso. Yo tenía una actividad planeada para hacer tabiques con los niños, entonces lo que la maestra me dijo es pídeles a ellos su propio barro y ellos que elaboren su propio tabique. Un problema que tuvimos nosotros es que no llevamos como el molde para hacer el tabique, lo cual pues a los niños se les complicaba. Pudimos hacer figuritas, bolitas, hicieron como jaboncitos chiquitos, con el propio barro que ellos llevaron, castillitos, y hasta ellos te decían, mire maestra mi castillo, mire maestra mi jabón. Precisamente creo que es algo que compartimos y observamos la mayoría. Por ejemplo, en tercero C trabajamos con plastilina y notamos que tienen gran sensibilidad sensorial y hacen cosas como muy padres, ¿no? En la primera jornada llevamos material para que hicieran un volcán y para que hicieran el conejo en la luna y sus destrezas de motricidad fina sobresalen en otros preescolares que hemos ido. Y esto pues creo que es por su cercanía al barro y a estos conocimientos culturales de su comunidad. Hola, mi nombre es Jose y pues yo quería saber cómo les fue a mis demás compañeras al trabajar también la motricidad en el oficio de las tortillas, porque yo me di cuenta que también cuando trabajamos ese servicio, los niños podían amasar, podían aplanar sus tortillas, incluso darle forma bien de circulito a sus plastilinas. Entonces yo quisiera saber cómo les fue en sus experiencias a mis compañeras, qué es lo que trabajaron, qué conocían los niños del oficio de las tortillas, cómo lo hacían y dónde lo ven más presente. Al menos mis niños decían que sus mamás eran las que hacían las tortillas en su casa, o hay algunos que compraban, pero igual las tortillas son hechas a mano, o también del servicio de la tortillería que tienen a un lado del preescolar. Hola, mi nombre es Fernanda y en el grupo de segundo B realizamos las tortillas, pero también tuvimos la oportunidad de recibir a una madre de familia para que nos platicara cómo ellas hacen las tortillas, retomando lo que dijo mi compañera de que muchas mamás son las que lo hacen. Y ella solamente nos explicó cómo se hacía la masa, les mostró a los niños con maicena y un poco de agua, la mezcló hasta que se tuvo la masa en sí y posteriormente los niños realizaron con masa ya que se les pidió previamente sus tortillas y nosotras empleamos una máquina para hacer tortillas. Y retomando lo de la motricidad, bueno, nos dimos cuenta que aún teniendo las máquinas para hacer tortillas, muchos niños hicieron sus tortillas así de que con sus manos. Y
Después ellos como que investigaron y les mostramos un video de todo el proceso que se sigue para que ellos tuvieran esa masa y elaborar sus tortillas. Creo que fue una experiencia buena porque la mayoría de los alumnos estaba emocionado, las realizaba y al final lo pusieron en el comal, contamos hasta 10 y mágicamente salieron las tortillas ya hechas y eso fue como que lo que más les emocionó porque sí se los creyeron. Y dentro de eso también utilizamos una pesa. Antes de realizar las tortillas, pesaron como pues diferentes bolitas de masa para ver cuál era la que pesaba más, cuál era la que pesaba menos, o incluso hicieron varias y después de hacer varias pues las pusieron en su balanza y ya ahí compararon. Esa balanza los niños la realizaron en casa y pues se las pedimos ya para traerla en el día de la actividad. También, como dices, es bien importante para nosotras como preescolar fomentar como la fantasía, ¿no? Y la imaginación. Entonces, el usar magia, el de repente decir, ay, no, es que me voy a convertir en bombero, ¿no? O me voy a convertir en panadero. No sé ustedes cómo vivieron eso. No sé si hubo veterinarios, no sé, por ejemplo, en mi salón jugaban a los policías y a mí me agarraban. Y y me decían, no, pues ahora tú vas a la cárcel, ¿no? Y algunos niños me intentaban como rescatar y así, no sé, eso fue muy divertido. Entonces, ¿a ustedes cómo les fue? Bueno, yo vi la profesión de veterinaria y fue una de las actividades que más me gustó, pero también una de las más complicadas, ya que tuve que recortar y apurarme en esas actividades porque tuve que ver también un oficio que es el granjero. Pero hablando más del veterinario, me gustó mucho porque los niños trajeron sus peluches para poder checarlos, jugar con ellos y así entendieron más el oficio del veterinario. Bueno, y creo que es muy bonito como, bueno, por ejemplo, a mí me tocó tercero y como los niños de tercero ya como que se sienten más grandes y ya no caen tanto en este juego de que vamos a hacer mágicamente las tortillas. Porque retomando el tema, yo también les llevé su masa y ellos amasaron, hicieron sus tortillas con la mano y pues las pusimos en el comal, pero pues por obvias razones no pudimos ponerlas al fuego y pues yo hice como que me llevé el comal y les puse las tortillas ya preparadas que había comprado y mis niños cero se lo creyeron, o sea, ellos dijeron, maestra, esas ya estaban compradas, esas ni siquiera son a mano. La verdad me dio mucha risa que, pues no sé, ya se sienten tan grandes los niños de tercero que a veces se les olvida jugar un poquito. Bueno, yo el oficio que vi al último fue el de los bomberos, donde primero les pregunté acerca del tema y pude observar que la mayoría de los niños sí sabían que era un bombero, a qué se dedicaba y todo relacionado a ello. Después se les presentó un video para que se relacionaran sus ideas con la del video, para después hacer un camión de bomberos que ellos iban pintando para al final poderlo unir y poner las herramientas que ellos usarían como bomberos en esa actividad. Retomando lo de los bomberos, yo también trabajé esa actividad en tercero C y los niños sí se divirtieron en esa actividad, pero igual creo que la gestión de mis tiempos fue un poquito lo que no salió tan bien, porque llevé una actividad de circuito motor en el cual tenían que cruzar ese circuito todos los niños y al finalizar tenían que en una lámina con simulación de fuego y la llamita de fuego tenía un número y con ayuda de un atomizador tenían que rociarle agua para simular que apagaban el fuego. Les gustó esa actividad, pero por el tiempo que se nos terminó ya no todos lo pudieron disfrutar de una buena manera, entonces creo que eso fue lo que dificultó un poco esa actividad, pero igual mis niños sí reconocieron mucho lo de los bomberos, qué es lo que hacían, las herramientas que ocupaban y el por qué lo hacían. Oigan, justo lo que dice Jose de los imprevistos tiene mucho que ver con lo del saber pedagógico, porque si bien en la normal nos enseñan mucha teoría y cómo debería ser y que las teorías y todo eso, pero realmente cuando estás en el preescolar es bien complicado los tiempos. De repente la directora te dice como de, no, hoy vamos a tener visita y pues no vamos a poder intervenir,
o que ya te llegó un niño y es su cumpleaños. Entonces, pues al final creo que hablar sobre estos imprevistos y cómo tenemos que ajustarlos a la planeación, pues sí es muy importante. No sé cómo les haya ido a mis compañeras, pero de manera general, nosotras perdimos un día justo por la visita de un programa promotor de La Paz, del Capipeque, nuestro mayor amigo y hater al mismo tiempo. Y nos fue muy difícil ajustar todas las planeaciones. Y yo, ¡ay! El verdadero Lolita Yala. Bueno, pero sí fue muy difícil ajustar las planeaciones porque pues perdimos un día completo y luego más los ensayos y así. ¿Cómo les fue? ¿Alguna tiene como...? Pues yo creo que para los terceros fue como muy complicado, porque todas pusimos mucha dedicación en nuestra planeación, en nuestro material. Cada salón tenía sus particularidades, algún niño como travieso, que mordía o que pegaba, ¿no? Pero el hecho de que hayan llegado, además de que llegó el Capipeque el lunes, el martes llega, no llegó bien el conejito, pero llegaron a poner la aplicación del flúor. Entonces ahí yo perdí toda la atención de mi grupo y el mismo día tomarles las fotos. Entonces toda la planeación que yo llevaba, todo el material didáctico que llevé, prácticamente fue para nada, para que jugaran a aventarse las ranitas realmente, ¿no? Y es como complicado, pero también ahí vemos lo que es la gestión escolar. Claro, igual como mencionan con los tiempos, a nosotras nos pasó lo mismo. Nosotras llevábamos nuestra planeación y por ensayos de escolta o de banda de guerra, ya que pues los niños iban a ser los nuevos que iban a entrar cuando los de tercero salían, pues la maestra se llevaba, no sé, a 3 niños para escolta y a 6 para banda de guerra, que era algo que a nosotros pues nos hacía mucho perder tiempo con los niños. No podíamos trabajar con todos al mismo tiempo y era como de, sí trabajas con ellos, pero tienes que apurarle a tu planeación para que la puedas cubrir y ya los demás niños pues te quedas haciendo otras actividades. Y pienso que es algo que es muy repentino para nosotros, porque nosotros llevamos nuestra planeación bien con nuestros tiempos y tenemos tiempo para colorear esto y luego para seguir otra actividad, y es algo que pues con las actividades extras de nuestro salón sí es complicado trabajarlas. También le pasó al grupo de primero, igual la segunda semana tuvimos un día que fue perdido porque mi maestra, bueno, varios maestros fueron a un curso, entonces fue casi un día perdido y yo al día siguiente tuve que recortar muchas de mis actividades. No sé si aquí de alguien igual pasó lo mismo. Pues creo que justo con lo del Capipeque a todas nos pasó que tuvimos que ajustar todas las actividades. Entonces de repente actividades que queríamos que fueran como más extensas, que se desarrollaran más, pues las tuvimos que acortar mucho. Algo que sí me gusta mucho de ir a prácticas es que todo el tiempo estamos como aprendiendo cosas diferentes, como pues medir nuestros tiempos, cómo solucionar los problemas, cómo pues sobrellevar los imprevistos que de repente salen. Y pues creo que es muy importante eso, porque en la normal a veces nos pintan como muchas cosas que van a salir perfectas y pues realmente no es así. Entonces estas jornadas pues nos sirven demasiado para pues realmente enfrentarnos a la realidad. Y no como improvisar, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí improvisamos, pero no improvisamos porque aquí se nos enseña a improvisar, pues, o sea, a que tienes que llevar tus actividades emergentes, a más o menos cómo moverte. Si bien no es lo mismo estar ahí en la acción que pues, cómo va a ser en tu cabeza, ¿no? Y creo que eso, no sé, a todas fue como muy caótico. Como lo mencionan mis compañeras, creo que también dentro de nuestro saber pedagógico, en la normal siempre nos dicen que siempre va a ser distinto a la práctica, y creo que dentro de eso, pues sí, la práctica es muy diferente a como lo manejan aquí, nada más lo teórico. Por ejemplo, otra adversidad son los niños con un poquito de dificultades. En este caso, en el grupo de tercero, teníamos un caso de un niño que tiene problemas un poco emocionales y también rezago educativo. Siempre se presenta a la escuela actualmente, pero antes casi no lo hacía, y también pues cuenta con algunos problemas familiares, lo cual también dificulta la atención, el manejo de sus emociones. En momentos llegaba que
le pegaba a la maestra. De hecho, en la primera jornada de prácticas se controló demasiado porque no presentaba ese tipo de actitudes. Hasta esta segunda jornada vimos que ya se lanzaba con mordidas, patadas, y a la maestra, igual en cada momento que tenía oportunidad, iba y le pegaba a sus compañeros. Entonces creo que también tenemos que buscar muchas estrategias como docentes en formación de qué es lo que vas a hacer con tantos niños, pero qué énfasis vas a hacer también con esta persona, porque si no sabes cómo mantener a este pequeño, también se te va a salir de control todo tu grupo. Por ejemplo, mi grupo estaba muy acostumbrado ya a este niño, entonces si le pegaban, lo que hacían pues era pues no hacer nada. O sea, creo que ya estaban acostumbrados a esa realidad, y es lo que nos comentaba la docente, que ya están acostumbrados y saben que si ellos también responden, puede armar un conflicto más grande. Igual no sé qué me puedan contar mis demás compañeras, que si tuvieron algunas adversidades con algunos pequeños o cómo les fue. En el caso de segundo grado grupo B, contamos con un alumno que tiene atención dispersa y tiene un retraso en cuanto al intelecto. Él presenta problemas tanto de comunicación como emocionales, e incluso, a diferencia de mi compañera, él regularmente responde con golpes a los compañeros y el grupo pues responde igualmente con violencia, lo que provoca que el grupo sea muy agresivo en este aspecto. Y vemos también que le cuesta mucho trabajo integrarse a las distintas actividades debido a pues esa atención dispersa. Otra cosa que notamos en él es en la clase de música. Regularmente los sonidos de los instrumentos o incluso de las mismas canciones suelen como aturdirlo un poco, provocando que se vuelva violento o que incluso empiece a dar vueltas y descontrolarse el mismo. Él recibe un poco de exclusión por parte de sus compañeros porque como saben que él tiene pues una condición pues diferente a los demás, no se quieren acercar con él, no quieren hacer equipo con él, y hay muchos problemas en cuanto a esto también con los padres de familia. Y pues realmente la normal no te enseña a pues sobrellevar pues este tipo de problemas, y nosotras somos las que debemos pues buscar las estrategias para que se incluya a esta persona e igualmente pues los demás compañeros quieran convivir con él. Bueno, en el caso mío, en tercero B, había un alumno diagnosticado con autista que se había ido como 3 meses de la escuela, trabajaba en su casa, pero actualmente regresó a la escuela, entonces me tocó trabajar con él en la segunda semana, pero mis actividades no estaban adecuadas como para trabajar con él. Entonces una maestra que es apoyo del alumno tuvo una plática con nosotros, nos dio una sugerencia de cómo trabajar con él y cómo incluirlo en cada actividad, ya que pues el alumno es un poco agresivo y no se deja como quinta. No, es muy agresivo porque él me mordió. Bueno, sí hubo una situación en el salón donde pues por motivo de que le quitamos algo, le decíamos no, tranquiliza, mordió a mi compañera sin motivo alguno, y pues los niños como que ya lo ven normal, o sea, en él ya lo ven normal y pues no se acercan por miedo, pero pues en el trabajo sí lo acercan, o sea, sí lo acercan a trabajar con él. Yo creo que todas como que tuvimos nuestros propios alumnos con ciertas barreras, y pues sí, como conclusión, el entorno en el que están, la profesora, porque cada profesora titular tiene su propio estilo, y también la madurez de los niños, o sea, porque nos comentan nuestras compañeras de segundo B que la actitud de los compañeros hacia este niño era muy diferente hacia la actitud de los de tercero C, porque de verdad era conmovedor que le acababan de picar el ojo y le decías, ¿estás bien? Sí, ¿lo perdonas? Sí. O sea, ese grupo en general tenía mucho amor y mucha compasión por este alumno, ¿no? Y siempre intentaban como ayudarlo, pero creo que eso viene mucho también de la docente, ¿no? Creo que todas aprendimos un montón de cada titular, y de hecho hasta quienes no fueron nuestras titulares, al verlas de lejos,
también eran como, había una en particular que yo creo que a todas nos acordamos con mucho cariño de ella, porque aunque se rompió el pie o no sé qué le pasó en su pie, ella bailaba. Se esguinzó el pie y ella bailaba. Entonces, para nosotras sí fue como una gran inspiración de, bueno, yo quiero ser como esa profesora que no importa qué tenga, voy ahí con los niños, ¿no? Bueno, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones todas de esta bonita jornada. Para empezar, yo creo que todas nos llevamos este preescolar en el corazón, porque tanto las maestras titulares como la directora, como los niños y los papás, obviamente, pues nos apoyaron demasiado, trabajaron muy bien. Es un preescolar donde se puede trabajar padrísimo. Y pues vamos a entrar con nuestras conclusiones para ya cerrar. Conclusión 1, vacúnense. Siempre vacúnense. Antes de cualquier otra cosa, vacúnense. Nunca saben quién los va a morder. ¿Verdad, Vale? Efectivamente, nunca saben qué chamaquito los puede morder. Yo creo que como conclusión, pues como ya lo habíamos comentado, es muy importante el saber pedagógico, que son todos estos conocimientos que nos dan aquí en la normal, pero es todavía más importante es la práctica pedagógica. Yo creo que ninguno de esos saberes que nos dan aquí en la normal servirían de nada si no hacemos esta práctica pedagógica, donde también reflexionamos un poquito y pues nos da para aprender más. En esta conclusión también agregar que justamente este momento de autorreflexión, de diálogo entre todas, de ver que a lo mejor sí me mordió un niño, pero eso no significa que me haya ido mal. De hecho, crecimos mucho, aprendimos mucho, aprendimos de la comunidad, que si una comunidad pues se involucra con la escuela, pues se pueden tener muchos resultados buenos para los niños, para la escuela. Entonces, este momento de autorreflexión y de autocrítica creo que nos hace crecer como docentes y mejorar para futuras intervenciones. También parte de la conclusión podemos decir que siempre hay que tomar en cuenta los comentarios de la docente titular, de nuestra maestra supervisora. Siempre hay que estar preparados en cuanto a nuestros materiales porque no sabemos qué tipo de preescolares nos vamos a encontrar. No sabemos si van a tener los recursos necesarios para nuestra planeación. Entonces siempre hay que tener como en cuenta todos esos aspectos y también hay que tomar mucha importancia en el control de grupo. A veces creemos que nos fue muy mal, pero realmente no lo fue, solamente nos falta control de grupo y pues hay que buscar más canciones, más juegos, más cosas que llamen la atención de los niños para que pues sea todavía más positiva nuestra intervención. Es importante que eso, créanme, a todas tenemos que tomar vitaminas antes de ir a práctica, porque todas llevamos enfermas de que los niños nos tosen en la boca, nos echan su moco de que nos agarran. Compañeras, en verdad, tomen vitaminas antes de irse a prácticas, porque las consecuencias después vienen muy feas. Con esto nos despedimos y les agradecemos por escucharnos. ¡Adiós, crayolas locas!